Hermanitos, ya desde hace un tiempo tocaba, a base de comentarios de suscriptores, de hablar de una locomotora a vapor argentina. Obvio, la más comentada entre todo el gremio ferrocarrilero, incluso internacional como la más conocida, es la Emperatriz. Obviamente, tras la traducción de la famosa locomotora canadiense The Empress, muchos pensaríamos en ella. Pero realmente hay una locomotora que no es traducción. Su sobrenombre es la Emperatriz. Yo soy Gerardo Domínguez, esto es La Carbonera 3038. Hoy hablaremos de la locomotora 191 del Ferrocarril Central Argentino. En verdad, era una máquina impresionante. Corrían los primeros años del siglo XX. En los talleres Rosario del Ferrocarril Central comenzó una dinámica muy interesante. La generación de los modelos de locomotoras ya no solo eran el encargar como si nada a empresas extranjeras. Los ingenieros de los talleres empezarían a diseñar sus propios planos. Estos ejemplares a base del diseño argentino solo serían entregados y logrados con la ayuda de las empresas extranjeras en las últimas instancias del proceso, no como antes que solo se ordenaba y se le dejaba todo el diseño a base de las necesidades del ferrocarril a las empresas. Aquí había muchísima más participación de, en este caso, la mano argentina. Varios diseños importantes se hicieron bajo esta dinámica, pero sin duda el más recordado fue la clase PS10, un modelo de tipo Pacific 462, que con el trabajo final de North British Locomotive Company de Escocia fueron entregadas 10 unidades entre 1913 y 1914. Tomaron la numeración de la 191 a la 200, las siglas PS viniendo de Passenger Superheater, siendo el 10º modelo que diseñaron con el sistema de vapor sobrecalentado. De ahí la S de Superheater. La P de Passenger, pues bueno, la obvia razón de ser de las clases de locomotoras predilectas en los servicios express de pasajeros, corriendo en las líneas principales del Central, comunicando Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, lo cual ayudó bastante, ya que en estas primeras décadas del siglo XX gran parte de las rutas nacionales no estaban asfaltadas, por lo que el ferrocarril era el principal medio de transporte. La más reconocida de la clase PS10 fue la primera, la 191. Estas son las dos razones principales por las que muchos consideramos que es así. La primera es que fue seleccionada para llevar a presidentes de Argentina como Victorino de la Plaza, Hipólito Yrigoyen, Marcelo de Alvear y Juan Domingo Perón. Espero estar diciendo bien los nombres, amigos argentinos. Ya ustedes me corregirán en los comentarios. Entre esos nombres que eran muy conocidos en esa nación, como también otras ocasiones en las que figuras muy famosas internacionalmente también fueron a visitar Argentina. Seguramente por esto recibiría distinción y el sobrenombre de la Emperatriz. Y otra cosa que la catapultó aún más fue que el 11 de febrero de 1926 batió el récord de velocidad sudamericano en los 303 kilómetros que cubría de Buenos Aires a Rosario, con el promedio de 90.4 kilómetros por hora, pero con picos que rompieron este récord a 140 kilómetros por hora. La segunda mitad de los años 20 siguieron casi las cosas igual, pero fue la década de los 30 que marcaron el cambio en la historia de la Emperatriz y sus 9 otras hermanas, con la incorporación de las PS11, apodadas Caprotti, llamadas así por el ingeniero italiano que patentó un sistema de distribución de vapor distinto por válvulas internas, diferentes al sistema Walsh-Harts que tenían las PS10. Resultaron ser un éxito, bajando a estas locomotoras a servicios cada vez menos importantes. Aún así, estas locomotoras seguían siendo postales comunes en los ferrocarriles de Argentina, y la 191 más, también por la imagen de su maquinista Francisco Savio,
que por su elegante vestimenta ya llamaba la atención, pero aparte su reconocimiento iba más allá. Estaba mucho más involucrado de cerca en las tareas de mantenimiento, reparación y la orden especial del sistema instrumental de la cabina, siendo realizado en bronce. Aparte tenía buenas capacidades y habilidades para las relaciones públicas. Pudo ver afortunadamente toda la época de auge de la locomotora, hasta que él se jubiló en 1932, tras 36 años de servicio, y sin ningún accidente con la locomotora, la cual estuvo con él en 18 de esos 36 años. Pero pocos meses después de que él se retirara, la locomotora tuvo su primer accidente chocando con un autobús. Muchos argentinos de la época decían que la locomotora extrañó en demasía a su anterior conductor y por eso fue que sucedió este accidente. Él fallecería a los 81 años en 1963, donde su vieja compañera estaba dando todavía sus últimos años de servicio. Se dice que en 1968 fue su último año de servicio regular y su retiro oficializado. Vemos que hay una locomotora con muchísima historia, que aparte hasta el maquinista tenía una increíble fama. Y pues sí, muchísimos factores, aparte del récord de velocidad, su porte, llevar presidentes, muchísimas razones por las que la locomotora es considerada por muchos la más popular en la historia de los ferrocarriles argentinos. Hasta ahora no he podido encontrar una fecha exacta que te diga cuándo comenzó el proyecto de restauración de la locomotora tras su retiro, pero se sabe que la razón, aparte de lo obvio y de su gran importancia histórica, es que estaba en muy buen estado, ya que Talleres Pérez, después de este accidente que tuvo, afortunadamente fue muy bien llevado esta evaluación y reparación tras el accidente, y la locomotora se encontraba hasta eso internamente en una condición bastante aceptable para la época, que se sabe, aunque no con exactitud el año, que fue a mediados de los 80s. Ahí fue donde inicia ya realmente una iniciativa de restauración del proyecto. Todo gracias a el Ferroviario Club Central Argentino, que después de varias décadas que esta locomotora era considerada ya casi una, pues sí, pieza de chatarra, no sabían bien si llevarla al museo, no sabían bien qué hacer con ella. Finalmente el proyecto sí fue el volver a ponerla a operar. Afortunadamente inicia en estas épocas de los 80s el proyecto. Los socios del FCCA contribuyeron con la restauración propiamente dicha, invirtiendo no solo sus recursos, sino también más de 7000 horas en trabajo. Así que vemos que hay un gran proyecto y un gran trabajo por detrás que podemos tener esta locomotora operando actualmente. Un proceso que pues ha durado bastante, entre obviamente las reparaciones exteriores de la locomotora, estéticas para que vuelva a su gloria, como se veía en sus épocas de gloria, y bueno, obviamente los test internos, muchísimas cosas, piezas que sí estaban muy deterioradas. Se sabe que utilizaron unas de su hermana, la 196, y se sabe que los primeros encendidos comenzaron hasta recientemente en los 2010s, y de hecho su primer por así decirlo, viaje inaugural muy cortito fue en 2014. Y pues de ahí en fuera se siguen haciendo actualizaciones, exposiciones de la locomotora, apariciones esporádicas en ciertos lugares y demás. Y sí, básicamente actualmente esa sigue siendo su situación hasta donde tengo entendido. La locomotora todavía no da un servicio 100% de pasajeros como tradicionalmente se vería hasta donde se sabe, pero ya ha tenido varios encendidos, varias apariciones y varias exposiciones pues relacionadas a este club ferroviario, ¿no? De ferroaficionados. Así que bueno, si ustedes son argentinos, viven cerca de esta zona de los talleres de Pérez, creo que es justamente donde por lo regular se juntan y consultan todo esto. Y pues creo que hasta aquí puedo dejar el video. Muchísimas gracias por ver. Yo soy Gerardo Domínguez, muchísimas gracias. Es un tema del que afortunadamente han hablado muchísimos canales, así que si algo se me llega a pasar, aquí abajo les voy a dejar un link de todos modos de uno de los videos que pues
siento que están más completos y son como de antaño. Entonces está muy interesante ver ese video si les interesa. Así que sí, hasta aquí la dejamos. Muchísimas gracias por ver y nos vemos este lunes con otro video, una vez más, para hablar del ferrocarril mexicano. Hasta la próxima, adiós, suscríbanse.